De esas mentes criminales que uno no olvida en su vida, en la vida, para aquellos que tuvieron esos momentos de noticias en su día a día, recordarán a Gusano Menocchio, a Luis Raúl Menocchio. Este hombre de más de 50 años en la actualidad, que hoy día tiene una cadena perpetua en la Argentina por crímenes cometidos y otros delitos, y que tuvo su episodio en nuestro país, aunque no le gustaba mucho Asunción, la capital de Paraguay, igual, bien que se radicó con empresas que se dedicaban a suministrar señales de televisión, inclusive en algunos casos fue denunciado por estafa, pero ahí no está el punto de escena del crimen en este capítulo. Realmente vamos a explorar su faceta criminal, ese lado oscuro del Gusano Menocchio, aunque pareciera, y ya lo van a ver ustedes, que prácticamente toda su vida adulta está con esa sombra bastante tenebrosa de una mente criminal, muy aguda, muy inteligente, pero que sí, trae al parecer una carga negativa, y van a ver el pasaje, la línea del tiempo de lo que lo ocupó estar en Paraguay y también lo que sabemos de Argentina, cómo él se hizo de una fama de asesino en serie y con una marca muy personal. Vamos a conocer esta noche en Escena del Crimen quién era Luis Raúl Menocchio y sus víctimas aquí en Paraguay. Perfiles. Víctimas. Nombre: Eduardo Fidel Maciel. Edad: 52 años. Nacionalidad: Argentina. Domicilio: Clorinda, provincia de Formosa. Profesión: empresario. El extranjero fue asesinado tras una ronda de billar, donde en medio de burlas alimentó la furia de su asesino. Nombre: Graciela Méndez Colmán. Edad: 19 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Cacique Caracará 1516, Casi Tomatí, Barrio San Pablo, Asunción. Profesión: trabajadora del sexo. El día del homicidio, la chica acompañaba al empresario quien la había contratado aquella noche. Autores: nombre: Luis Raúl Menocchio. Edad: 56 años. Nacionalidad: Argentina. Domicilio: Dr. Fernández y Gómez Brizuela, Barrio Mburucuyá, Asunción. Profesión: empresario. Alias: El Gusano y el hombre de las 1000 caras. El homicida se encuentra condenado a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Argentina. Nombre: Karina Selene Riveros. Edad: 47 años. Nacionalidad: Argentina. Domicilio: Posadas. Profesión: funcionaria pública. La mujer acompañaba a Menocchio el día del hecho y lo habría ayudado a deshacerse de los cuerpos. Y ahora vamos a adentrarnos un poco en lo que fueron los hechos que particularmente pusieron a Menocchio, el hombre de las 1000 caras, el Gusano Menocchio, dentro de la palestra nacional, dentro de ese mundo donde no solo a él se lo tenía como un empresario, era de moverse mucho en ámbitos muy VIP, en zonas donde realmente se manejaba mucho dinero, entre personas que tenían un poder adquisitivo importante. Es decir, estaba en ese mundo del poder, del dinero, donde se concentraban empresarios de muy buena categoría. Ese era Gusano Menocchio, así le gustaba andar. De hecho que él viene de una familia con mucho poder económico, solo que él al parecer no adquirió esa brecha de hombre de perfil bajo como su padre, sino que más bien explotó otro lado, el peor de lo que pudiera tener un hombre, quizás dormido, él lo despertó. Y vamos a ver por qué se sospecha de los asesinatos registrados aquí, que fue el asesinato de un empresario argentino y una mujer que lo acompañaba a este empresario. ¿Por qué había ocurrido? ¿Por qué lo mató? Y él no tenía al parecer no tenía un propósito, como los crímenes que generalmente tienen una seguidilla de hechos. Generalmente hay un factor que une una cosa con otra, es decir, al parecer las víctimas entre sí tienen una conexión.
Para Gusano Menocchio todo era cuestión de negocios. Y vamos a entender qué había ocurrido allá a principios más o menos del 2000, cuando iba arribando en sus primeros años con el asesinato de este empresario argentino y su pareja. ¿Qué pasó? El bar de Puerto Madero, ubicado entre las calles Colón y Palma, ya había cerrado sus puertas en la madrugada del lunes 16 de agosto del 2004. Al sitio había llegado cerca de las 3 Luis Raúl Menocchio, quien quedó jugando pool con su socio y compatriota Eduardo Fidel Maciel. El primero acompañado por su novia, Karen Selene Riveros, y el otro por Graciela Méndez Colmán. El local ya estaba cerrado para el público. Antes se quedó el señor Menocchio, quien estaba con una pareja, tengo entendido que era el nombre de Karina. Estaba también Graciela y estaba Maciel. Graciela y Maciel fueron las víctimas. Aquella jornada no fue de las mejores en el billar para el empresario de la TV Paga, quien según los datos había perdido hasta un reloj Rolex de $3.000 en manos de su amigo. Su mala fortuna no fue lo que empezó a cargarle los nervios, sino las constantes mofas que le lanzaba Maciel, quien para ese momento, al igual que Menocchio, ya estaba completamente bajo el efecto del alcohol y la cocaína. Cerca de las 7 de la mañana, las partidas acabaron. Lo que nosotros pudimos recabar en aquel entonces, los datos que pudimos recabar, que como en varias oportunidades anteriores, el señor Menocchio había llegado en el lugar a jugar pool y eran apuestas en dólares, ¿verdad? Hasta en un principio él tenía un reloj, o sea que en un momento dado tenía, lo último que tenía era un Rolex que también perdió esa noche. Y estuvieron hasta altas horas de la madrugada jugando pool, ingiriendo bebida alcohólica y también de por medio habían drogas. Esa fue la última noche que se los vio vivos, hasta el hallazgo de sus cadáveres 11 días después, el 27 de aquel mes, en un pequeño arroyo ubicado en Delfín Chamorro y Laguna Grande, zona norte de Fernando de la Mora. Para aquel entonces, Menocchio era el principal sospechoso de la policía, pero recién tras el hallazgo, la fiscalía decidió pedir su captura. Cuando se la libró, el hombre ya había desaparecido. Y de ahí se retiraron y nunca más supo cuál fue el destino final de ellos. Entonces yo vine a ver y como que había mosca y eso, y ya era un poco mal olor. Yo dije, hay algo acá porque no hace el resto de animal. Lo único que me llamó la atención fue los 2 tambores que parecían nuevos, ¿verdad? ¿Es una zona que transitan varios vehículos por día o generalmente es escaso? Vehículos no. Personas así caminando a pie, sí, pero es un lugar donde generalmente se acostumbra a tirar mucha basura, chatarras y esas cosas. Ahora, a la gente le llamó la atención entonces estos 2 tambores, por supuesto, ¿no? Debe llamarle la atención porque si es cosa nueva no se va a tirar. Los tambores son nuevos, no son chatarras. ¿Y usted cuánto tiempo trabajó con Eduardo, señora? Y estuve casi 2 años. Tiempo más tarde fue detenido en Argentina, donde también había sido detenida Riveros, quien según los investigadores había cooperado con el homicida para esconder los cadáveres. Acabamos con un hecho luctuoso y que recién ahora ya verdaderamente vamos a tener que adoptar todas las medidas para poder aprender a Menocchio con mayor rigor, como ya lo tratamos de hacer, y ya se estará formulando la imputación por el homicidio doloso de estas 2 personas. Karina Riveros, ¿sería cómplice o sería una víctima más de Menocchio? Y eso no igual, como se podrán ustedes notar, de que ella no se encontró su cuerpo y lo que va a ser objeto también de una imputación por dominio del hecho de homicidio doloso. Por lo menos eso ya, siempre y cuando que durante la tramitación de la investigación pudiera tener otra circunstancia. Karina Riveros también de repente podría estar en las mismas condiciones que estas 2 personas. Y yo siempre digo de que hasta que no encuentre a esa persona puedo presumir también lo mismo. Por lo tanto no se descarta una cosa o la otra. La otra sería que la misma también está prófuga porque tal vez tenga conocimiento del hecho.
¿Qué tienen que permitir que él esté suelto si él le llevó? Yo desde el primer principio dije, él le llevó y mintió, dijo que le bajó en la Plaza Uruguaya. ¿Por qué? ¿Por qué? No se hizo justicia temprano. Ambos fallecidos fueron introducidos en un tambor metálico luego de ser asesinados a tiros. El hombre escondió algunas evidencias en sus viviendas de Asunción y otras en la de San Bernardino. Menocchio se convertiría posteriormente en un asesino a sangre fría. Las víctimas ascendieron a casi una decena de personas, entre las cuales algunas nunca tuvieron sentencia, como la cuenta que dejó pendiente en nuestro país luego de ser condenado a cadena perpetua en Argentina. Menocchio por mucho tiempo se movió en los mejores estratos de Asunción, pero trazó su camino criminal con varios casos que lo convirtieron en un temeroso homicida que continuó su carrera asesina en Argentina, con algunos casos marcados en Paraguay. Y más adelante van a ver justamente los cambios de rostro de Gusano Menocchio y también por qué se ganó el alias del hombre de las 1000 caras. Con el paso del tiempo fue teniendo el suficiente dinero, producto de esas timbas, de esas apuestas, de los hechos de estafa, para modificar su rostro. Una verdadera mente criminal. Y sin olvidar un detalle no menor, el lavado de dinero producto del narcotráfico, como fue gran parte de su negocio, al menos en los últimos tiempos, y que le dejó muy buena plata. Pero eso un poco más adelante. Hay algo de qué discutir y centrarnos también, y que es uno de los puntos más fuertes generalmente de escena del crimen, y es heridas que hablan. Porque ustedes saben que todo rastro que deja un criminal habla por sí solo. Y es el caso de esta pareja que fue asesinada, Maciel y la joven que fue su dama de compañía, el empresario argentino. Y digo que hay un factor común, un denominador común, que son los disparos que recibió cada uno y la zona en que lo recibieron. Y súmenle a eso el detalle de cómo oculta los cuerpos y con qué finalidad. El dejarlos dentro de un tambor con cemento, acumuladores de vehículos y otras cosas tiene un propósito en particular. Y hay otros crímenes que él mismo cometió donde ponía un peso muerto al cuerpo de la víctima para que esto gane profundidad generalmente donde los arrojaba. Y esto es un verdadero sello de la mafia, de un hombre que adquirió, uno no sabe mucho de dónde ese conocimiento teniendo en cuenta sus raíces, la de su familia, que no es una familia, al menos que se sepa públicamente, una familia criminal. Un hombre bastante particular. Esto es heridas que hablan y los rastros que dejó Menocchio en esta pareja. Heridas que hablan. Los cuerpos completamente putrefactos del dueño del pub Puerto Madero, el argentino Eduardo Fidel Maciel, y de la joven paraguaya Graciela Méndez, fueron hallados dentro de 2 tambores en el curso de un arroyo, en Laguna Grande, Fernando de la Mora, a 11 días de su desaparición. Ambos presentaban varios impactos de bala. El primero, Maciel, acusó en total 5 impactos, 2 de ellos en la cabeza y 3 en el tórax. Sus restos fueron encontrados cubiertos con una cortina en el interior de un tambor negro metálico con la inscripción Nastolín 26-007. El mismo fue cubierto con arena mezclada con paja y encima ladrillos y acumuladores de vehículos para sellarlo finalmente con cemento. El cuerpo de Graciela también fue envuelto con una cortina y el tambor contenía arena, paja, ladrillos y acumuladores de vehículos, según los investigadores, para fondear los tambores en un río, pero terminaron en un arroyo. El occiso presentaba 2 impactos de bala en el tórax. Según el informe forense, los cuerpos, ya sin vida, fueron introducidos en los tambores, presumiéndose la causa de muerte como un shock hipovolémico por heridas de arma de fuego en ambos casos. Y ahora una de las partes que también tiene su sello característico aquí, y es el perfil de la víctima. Hay que entender quién era Menocchio. Como les decía a ustedes anteriormente, él no viene de una familia, bueno, esto públicamente que se sepa,
con antecedentes criminales. Es realmente muy extraño entrar un poco a explorar su mente, pero sí sabemos de lo que al menos fue público, de la investigación policial y lo que nos trae también la Argentina en materia investigativa y su foja policial, es decir, los crímenes que cometió allá. Y nos ponen a un Luis Raúl Menocchio como un hombre perverso, un hombre de una mente muy distorsionada y al parecer una aguda incisión en la manera, digo por lo particular y preciso que es, de cometer crímenes. Es decir, a sangre fría, sin ni el más mínimo escrúpulo a la hora de matar. Esto tomando en el global, porque en Paraguay se registran, al menos que se sepa, 2 hechos de muerte. Se sospechan de otras circunstancias, como el caso de Gilda Estela Vargas, por ejemplo, aquella empresaria que también arribando el año 2000, pasando un poco el milenio, se pensó de que Menocchio estaba involucrado en el secuestro extorsivo de la mujer y posteriormente encontraron sus huesos, no muy distante ahí de la zona en Lambaré donde ella fue secuestrada, pero que también se cree que ella pudo ser víctima de Gusano Menocchio. Realmente un hombre bastante perverso. Y ahora vamos a conocer más detalles de este perfil, de una de las mentes criminales que ganó mucha notoriedad en nuestro país. ¿Quién es el Gusano Menocchio? Inteligente pero con un sadismo implacable, el Aníbal Lecter argentino, como lo catalogó un funcionario judicial correntino que tuvo a su cargo tratarlo, Luis Raúl Menocchio sin duda es uno de los nombres que dejó marcada su historia macabra entre los más escalofriantes asesinos seriales que cruzó entre Paraguay y Argentina. Nació en el año 1962 en Posadas, provincia de Misiones, Argentina. Para la familia, la palabra privación era algo desconocido. Todos los lujos que un ser humano podía darse formaban parte de la vida cotidiana de los Menocchio. Las primeras personas de la familia aparecieron en territorio misionero en 1920. Fundaron la empresa yerbatera que cimentó su fortuna. El nivel de inteligencia de Raúl era superior al promedio, pero lo que nunca imitó fue el perfil bajo de su padre. Sus movimientos eran de alguien soberbio. Nunca tuvo problemas para relacionarse con los demás. Su tartamudez jamás fue impedimento para sus conquistas amorosas. Sus amigos de la adolescencia coincidieron en describir que era lúcido, rápido, inteligente, simpático e inquieto. Nunca notaron en él algún impulso asesino ni hacia el consumo de drogas. En su juventud, el Gusano viajó a Resistencia para estudiar criminalística, pero jamás lo hizo. Se casó con una muchacha hermosa y adinerada que integraba una de las familias más tradicionales de Resistencia. Tuvieron 2 hijos. En la década de los 90, los Menocchio abandonaron Argentina hacia Paraguay. Pocos después, su esposa regresó a su país. El Gusano se radicó en Brasil por un periodo y luego se unió a los suyos en Asunción, una urbe que siempre aborreció pero que lo cobijó como a un hijo. En suelo paraguayo se relacionó con lo mejor y lo peor del jet set guaraní. Irrumpió en la escena farandulera asuncena cuando promediaba el año 1992. Se presentó en sociedad como un acaudalado empresario argentino que llegó al país para invertir cifras millonarias. Cosechó una cartera de amigos de todo tipo. La noche fue su mejor aliada. Nunca se lo vio solo, siempre lo acompañaban hermosas mujeres, especialmente modelos. El círculo en el que se movía lo vinculó con políticos de primera línea y hombres de negocios de mucho poder. Su adicción a la cocaína comenzó cuando se instaló en Paraguay. Fundó la firma Sistema de Área Protegida y Transporte de Caudales, que tan vertiginosamente como ascendió, quebró. Poco antes, llamativamente, varios de sus transportes de caudales fueron asaltados y saqueados en momentos en que llevaban muchísimo dinero. Adquirió mansiones como la exclusiva de San Bernardino, compró yates, costosos coches y 4x4. Tras el quiebre lanzó una red de empresas de canales de cable que llegó a tener cerca de 20 filiales. En esos años iba de un lugar a otro en un jet privado y lo cuidaba una legión de guardaespaldas. Pero otra vez el negocio se vino a pique cuando lo denunciaron por haber comercializado de manera clandestina la señal de HBO Premium y Fox,
Todo Asunción conocía las fiestas que organizaba. Algunas dedicadas a la más alta sociedad llegaron a tener invitados de la talla de Nicolás Repetto, Reina Rich y el actor y diplomático Juan José Camero. Otras fiestas eran organizadas para gozo personal. Reunía hasta a 15 prostitutas y taxi boys y la infaltable variedad de bebidas alcohólicas y droga. Le daba igual llevar a la cama a hombres o mujeres. Si lo visitaba uno de sus amigos, mandaba a traer a 5 damas para darle la bienvenida. También en sus incursiones en posadas organizó algunas orgías. El gusano se volvió un hombre perverso, pero de una mente brillante, dedicada al mal. En los últimos años, Luis Raúl también se puso muy violento. Golpeaba a su novia, Karina Rivero. Cuando su capital comenzó a descender, Menocchio se asoció a cárteles del narcotráfico. Su misión era la de lavar dinero, lo que le dejaba jugosas comisiones. Durante la clandestinidad, el hombre se sometió a una serie de cirugías plásticas para cambiar su fisonomía. Quería ser un hombre nuevo y casi lo había logrado, bajo la identidad de Hugo Jara. En agosto del 2004 ocurría el primer doble homicidio, el de Maciel y Méndez. Otra vez un nombre apareció relacionado con un horrendo asesinato, el del productor de cine y televisión Claudio Javier Nossi, de 46 años, en marzo del 2005, con el mismo modus operandi. Lo liquidó de varios tiros en el pecho y la cabeza, luego tiró el cadáver al río Paraná, envuelto en cadenas y candados sujetos a un ancla. También estuvo en la mira por el crimen del maderero de El Dorado, Juan Rotarmel, asesinado a balazos en noviembre del 2002, y el secuestro de Hilda Estela Vargas en agosto del 2003. En Paraguay fue conocido por sus prácticas mafiosas. Según versiones, hacía seguir y filmar a los abogados de sus rivales en las distintas causas penales en que estaba involucrado. Tuvo causas por estafa, defraudación, lesión de confianza, violación del derecho de autor, lesión corporal, desaparición de personas y doble homicidio. Fue condenado a cadena perpetua por los salvajes asesinatos de Manuel Roseo y su cuñada Nélida Bartolomé en la localidad chaqueña de Castelli el 11 de enero del 2011. Los crímenes de Maciel, Nossi y Roseo tienen denominadores comunes. Con las 3 víctimas, Menocchio se sacó fotografías antes de que murieran. Los 3 crímenes dejan en evidencia una hazaña brutal. El móvil parece ser el económico y tienen detrás una trama inteligentemente urdida. Lo particular de Menocchio no es solo su modo operandi, no solo son sus negocios oscuros, no es solo su forma de matar, sino que lo que envolvió a la investigación, lo poco prolija que fue, lo permisivo que fue el fiscal, y prácticamente permitió que éste se escape, posterior al asesinato de la pareja. Esto fue lo que ocurrió un 21 de agosto del año 2004, cuando en pleno allanamiento Menocchio logra ganar calle ante la inadvertencia del fiscal que investigaba el caso. Escapó frente al fiscal. Menocchio se escapó el 21 de agosto de su residencia al abordar su camioneta en momentos en que el fiscal José Luis Silva registraba las dependencias de la casa en busca de evidencias que podrían implicarlo en la desaparición. Pese a que fue advertido de una posible huida, el fiscal optó por no ordenar su detención hasta que se produjo el hallazgo de los cadáveres de Maciel y Méndez. ¿Ya acabó? ¿El terreno que está acá enfrente de ustedes? Y la última vez que nosotros le vimos a Menocchio fue justamente en un allanamiento y en el momento que le habíamos solicitado. Nosotros ya teníamos un informe prácticamente terminado y nuestras sospechas apuntaban directamente a él, por eso le solicitamos al fiscal en ese entonces la detención, pero él no accedió. Ya en hora de la noche él quería que nosotros vigilemos la casa. Yo me recuerdo que él estaba todavía entre nosotros, estaba fumando, estaba muy nervioso, estaba intranquilo, cada rato hablaba con su abogado.
Y en el momento que el fiscal no quiso, no accedió a nuestro pedido, prácticamente casi todos los investigadores se retiraron del lugar y quedaron los jefes nomás ya. Y eso fue la última vez que se le dio. Según dicen que en ese momento él se retiró con su abogado y a partir de ahí nunca más se le dio. 6 días más tarde, tras el hallazgo de los cadáveres, se inició un intenso rastrillaje a nivel nacional para dar con el paradero de Menocchio, quien logró escapar del país para refugiarse de nuevo en Argentina. Ese momento fue elegido por el fiscal para pedir la captura de Menocchio, quien para ese entonces ya había huido de nuestro país. Menocchio cayó detenido recién el 15 de marzo del 2005 en Corrientes, en vinculación con el crimen del cineasta argentino Claudio Javier Nossi. Realmente llamativo lo de José Luis Silva, el fiscal de aquel momento, ¿no? Permitir que se fugue, ustedes veían, teníamos las imágenes, inclusive los medios de comunicación en aquel entonces lograron tomar el momento justo donde Menocchio escapaba ante los propios ojos del fiscal, los propios ojos del fiscal. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos con más detalles de los asesinatos cometidos por el hombre de las 1000 caras, Luis Raúl Menocchio, el Gusano. Y la policía fue nuevamente clave en su investigación para lograr develar el rastro que dejó Menocchio a su paso tras la muerte de Maciel y la mujer, la dama que lo acompañaba esa noche del asesinato. Fue vital por más de que había una gran muralla que los detenía, los frenaba de alguna manera en la investigación, que era el fiscal Silva, que ustedes veían en el bloque anterior, dejó escapar campantemente a Menocchio en su vehículo. Frente a él fue todo. Pese a ello, igual los investigadores continuaron con el rastro y lograron dar y esclarecer al menos el crimen que se daba en nuestro país por parte de Menocchio, pero ya con él prófugo en la Argentina. La investigación. Se tuvo conocimiento del hecho el 16 de agosto del 2004, cuando Avelina Rolón, empleada de Maciel, junto a Graciela Cabrera, esposa del hombre, denunciaron la desaparición de su marido. Previo a la aparición de los cadáveres, Menocchio ya sonaba como principal sospechoso del hecho. Agentes de homicidios de investigación de delitos llegaron hasta su vivienda, ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción, para levantar evidencias, pero no encontraron gran cosa. En principio lo que nosotros, antes de encontrar los cuerpos, teníamos a un empresario desaparecido y a una mujer, ¿verdad? Y casualmente con la última persona que se le vio justamente fue con Menocchio y con su pareja, ¿verdad? Tuvimos relativamente indicios en ese momento a raíz de que por una de las lanchas inflables que habían, uno de los botes inflables que habían manchas que aparentemente eran de sangre. Por esa manchas y por esa razón en ese momento se le sugirió al fiscal en ese entonces la detención inmediata de Menocchio, hecho que no cumplió, incluso había causado malestar en ese momento a raíz de que habíamos trabajado varios días y nosotros teníamos la certeza de que él era el homicida, ¿verdad? También llegaron hasta la habitación que la joven desaparecida, Graciela Méndez, alquilaba en el barrio San Pablo de la capital, que fue allanada en busca de elementos que condujeran a localizar a la mujer y al dueño del pub, Eduardo Fidel Maciel. Así también allanamos la vivienda de la señorita Graciela, ¿verdad? Que una de las víctimas también. Y justamente ahí nos confirma de que a menudo venía Menocchio a buscarla a esta señorita para invitarla a la fiesta y eso que en esa época hacían, ¿verdad? Varias versiones corrieron sobre el hecho, entre ellas que Menocchio pidió al finado que lo acompañe a su casa para buscar el dinero que le tenía adeudado. Sin embargo, pese al avance de la investigación, los oficiales nunca lograron determinar cuál fue el sitio donde Menocchio había asesinado a sus víctimas. En el caso de Méndez, para evitar que hablara sobre lo sucedido.
Ahora, lo que nunca nosotros pudimos determinar es si es que efectivamente la escena del crimen fue en la casa de Menocchio o habrá sido otro lugar y posteriormente trasladó el cuerpo hasta el lugar para poder cargar en el tambor. En un principio él pensó que no se iba a aclarar este hecho, nosotros aclaramos en tiempo récord en esa época, ¿verdad? Hay que destacar la capacidad que tenía en ese entonces el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional en poco tiempo aclarar ese hecho con los elementos que hoy día nosotros tenemos. En esa época iba a ser más fácil. Sin embargo, en esa época igual, sin esos elementos se aclaró de manera inmediata. Un llamativo hecho fue que el argentino llamó a los celulares de sus amigos y también al del fiscal que llevaba adelante la investigación del homicidio, José Luis Silva, en momentos en que una comitiva judicial policial realizaba un procedimiento, asegurando que todo estaba relacionado con el proceso que se le sigue por un caso de estafa de videocable. Balística nuevamente fue también un testigo forense, científico y clave a la hora de hablar y apuntar a quién fue el autor de estos asesinatos. Porque entre las evidencias encontradas, hechas por el fiscal, al menos hizo una parte bien el trabajo, se encontraron proyectiles que coinciden con los que fueron utilizados para asesinar a Maciel y a su pareja. Y esto fue clave para los investigadores porque es ahí donde científicamente pueden establecer que Menocchio fue el asesino del empresario argentino y su dama de compañía. Las evidencias. Cuando el fiscal Silva allanó la casa de Menocchio, incautó una caja de 100 proyectiles de calibre 22 milímetros, en la cual faltaban 9 unidades. Llamativamente, los proyectiles utilizados para el crimen eran de un arma calibre 22, según los investigadores. Especialistas de criminalística de la Policía Nacional realizaron el peritaje y confirmaron que el arma con el que se realizaron los disparos a las víctimas y los proyectiles coincidieron con los requisados de la casa de Menocchio. Ese procedimiento se había realizado en su vivienda y coincidía la cantidad que faltaba, coincidía con los impactos de balas que habían recibido estas personas, ¿verdad? Eso había incautado la División Criminalística, Departamento de Criminalística, y ellos se encargaron de hacer ese informe pericial. También se encontraron en su vivienda pistas que comprometían al argentino con el crimen, entre ellos restos de cemento y elementos utilizados para introducir los cadáveres al tambor y asegurarse de que queden en el fondo del río. En aquel entonces nosotros, ya cuando teníamos la sospecha sobre Menocchio, se habían solicitado los extractos de llamadas, cuando eso era analógico todavía, y teníamos nosotros las conversaciones las conversaciones eran muy largas y muy continuas con su abogado, tanto el día desde la desaparición de este señor hasta de estas víctimas hasta los días que él se presentó hasta en el Departamento de Investigaciones. Nosotros tuvimos que allanar la casa de en aquel entonces el abogado, creo que era apellido Arévalos, y en la casa del abogado nosotros encontramos los elementos que eran pala, asada y elementos cortantes que eran nuevas. Sin embargo, se notaba que se utilizó por lo menos una sola vez y tenían todavía rastros de cal, de arena, de cemento, ¿verdad? Los investigadores además confirmaron que el hombre, tras cometer el crimen, acudió hasta una casa comercial ubicada en la avenida Eusebio Ayala para comprar los tambores en los cuales enterraría los cadáveres. Así también demostramos de que el mismo Menocchio, unos días, el día de la desaparición, fue a adquirir los tambores en una zona ahí sobre Eusebio Ayala. Hemos ubicado también eso, incluso tenemos los testimonios y se había lavado acta y se había puesto a disposición del Ministerio Público. A propósito de esos tambores, hasta hoy día se venden ahí frente al Club Tembetar en Eusebio Ayala. Y fue hasta ahí donde
fue Menocchio con el abogado que posteriormente se quitó la vida, Luis Arévalo, y en su momento ayudó a diseñar el mapa de la policía para poder buscar más evidencias. Y a propósito, en la casa de este abogado de Arévalo fue que gran parte de todo lo que estábamos escuchando de las evidencias fueron encontradas, inclusive con rastro aún de tierra, de lo que se había utilizado para asesinar, y los acumuladores, que es, dato no menor, para enterrar, ocultar los cuerpos y enterrarlos finalmente. Éxito que fue para la policía el haberlo encontrado en la ciudad de Fernando de la Mora. Y mediante ese testimonio clave de Arévalo se suma otro, el de una doméstica que ayudó también a una empleada, era cajera, que sirvió y de mucho a la policía para poder dar detalles de quién fue el que acompañó a Maciel en aquel día en que fue asesinado, y, o sea, ya dando detalles de con quién fue la última persona que estuvo, Menocchio, y también a la inversa. Fue la que dio detalles precisos a la policía en su denuncia de que efectivamente todo apuntaba a Gusano Menocchio como el autor del asesinato. Testigo clave. La empleada movió la investigación. Se hizo el allanamiento en la casa de Graciela. ¿Con cuántos policías se hizo? Más de 15 policías vino a hacer ese. Y en la casa de él, ¿qué? No se hizo ningún policía, ¿verdad? Discúlpenme, pero yo le digo, para mí que hay una justicia, ayúdennos por favor a todo lo que yo hice, les pido. Ahora Graciela también es una víctima. Ella es una víctima, pobrecita, ella ya se iba, ella prestó de mí 10.000 guaraníes para su pasaje, ella ya se iba y le llamó a esta chica Karina, le dijo, vamos con nosotros, te acercamos, le dijo. Mira que yo, todo el mundo me dice que me cuide, yo tengo mi familia completa, les juro que yo tengo miedo de esto. Esto a mí me perjudicó mucho, ¿verdad? Quedar sin trabajo, hice todo lo que pude, porque sus familiares no quiso que se haga la denuncia. Yo hice por mi propia voluntad, ¿verdad? Avelina Rolón fue la testigo clave del hecho que proveyó a la policía el norte a la investigación e incluso fue quien acompañó todos los procedimientos. La mujer comentó detalles sobre las circunstancias del hecho e incluso fue la última persona en ver vivas a las víctimas, precisamente en compañía del asesino. En aquel tiempo, era la primera persona en exigir justicia para las dos víctimas del escalofriante homicidio. Avelina intuía que algo malo había pasado y apuntaba directo al Gusano como presunto autor. El martes vino el abogado de ellos, de mi patrón ese, Torres. Yo le conozco a él y vino y me dijo, vamos a conocer la casa de Menocchio. Y sí, conozco. Ya tuve la denuncia en la primera. ¿Usted hizo la denuncia? Yo hice la denuncia. Todito yo hice. Yo moví todito. Golpeé la mano y me atiende la chica, la empleada. Y me dice, él está durmiendo todavía. Mi corazón. Se levanta, le espero. Se levanta y me dice, ¿qué quiere, bruja? Me dice, no quiero saber nomás si Maciel en dónde se quedó porque todavía no apareció. ¿Qué sé yo? Ese bandido, así. Ese tono, así. Y le digo, no, pero le pregunto bien. Yo le dejé a él en la esquina de la Plaza Uruguaya, me dice. En medio de su terrible relato, la mujer contó que Graciela incluso le pidió prestados 20.000 guaraníes para su pasaje, pero que fue invitada por Menocchio y los demás a ir en coche. Había una chica, la Gracielita, y ella vivía hacia la terminal. Y ella se iba ahí en colectivo y sale y le dice a la chica que estaba con él, no, le llevamos nosotros, ¿verdad? Menos, le dijo. Y sí. Se subió también, Gracielita. Se subió conmigo, se subió con ellos y se fueron. Pero la chica, pobrecita, ella esa noche, como ya no tenía dinero, me dijo, tía, me dicen las chicas, ¿verdad? No, me dije, tía, préstame un 20.000, me dijo. Entonces salí y le dije, Maciel, y Graciela quiere 20.000, prestarle y anotarle, me dijo. Y le di los 20.000, ella se iba a ir
en colectivo nomás ya, pues ya amanecía todo. Y se le invitó y seguramente que vio la cena, no sé. Por eso, pero yo te digo que en su casa pasó todo lo que tenía que pasar, en la casa de Menocchio. Una extraña visita. Avelina se enfrentó a Menocchio y presionó para que la justicia actúe. La mujer contó que su jefe salió con Menocchio cerca de las 6:30 de la mañana, con la promesa de volver a las 9, puesto que ese día ofrecerían un almuerzo por el Día del Niño para los niños del barrio. Sin embargo, no apareció. Le llevó, me dejó toda la llave de su camioneta, toda la plata que esa noche entró. 9:30, como ya no venía, empecé yo a llamarle. Sin embargo, recibió la visita de 3 jóvenes quienes sospechosamente llegaron para preguntar sobre su patrón. Entran 3 muchachos. 3 muchachos medio raros, ¿verdad? Y me dice, ¿está el señor Maciel? Me dice. Y le digo, él todavía no vino. Bueno, ¿y qué hora por ahí viene? A las 10 por ahí viene él, le dije. ¿Y será que va a venir? 2, 3 veces. ¿Será que va a venir? Y le dije, yo creo que sí. Yo digo que él no le hizo. Mandó a hacer. Porque estos 3 muchachos que vinieron tenían pinta de ser, ¿cómo se le dice? Sicarios. Para mí tenían toda la pinta. Y como no le habrá pagado, eso es lo que yo desconfío, como no le habrá pagado, porque el tambor se hizo a medida que uno iba a tirar en el río y le entraba agua, porque cada esquina tenía un agujerito. ¿Entiendes? Y seguramente como no le pagaron, se fueron y tiraron ahí para que se sepa. Y yo digo que a lo mejor, a ver si nosotros ya estábamos enteradas. Eso es lo que te puedo decir, ¿entendés? Porque nada, pues todavía no salió en la tele, nada todavía, porque era nuevo ese, ¿entendés? Capaz que ellos vinieron para ver si nosotros estábamos con movimientos y ya sabíamos. Eso es lo que yo calculo. Apuesta al todo o nada mortal. El edicto municipal, a modo de toque de queda, obligaba a todos los pubs capitalinos a cerrar a la medianoche. Sin embargo, debido al almuerzo programado para la siesta del lunes, Maciel aceptó el desafío de Menocchio, quien empezó a apostar todo lo que tenía. En un momento, hicieron la apuesta al todo o nada, que ganó su patrón, Maciel. Ese habría sido el motivo del macabro homicidio. Y ahí empezó él a desafiarle a jugar. Él estaba jugando con otro grupo de gente ahí. Le desafió y él no estaba ni tomado ni nada, pero el otro sí. Sí, Menocchio estaba tomado, estaba con una chica de Misiones. Una chica estaba tomada y le empezó a desafiar. Y no, empezaron, yo me voy por esto, yo te juego esto, ¿entendés? Y el otro tenía dinero. Él que quería que él le pague y entonces ya no quería más jugar. Porque nosotros necesitábamos para el otro día, para el almuerzo grande, para los chicos. Y empezaron a jugar y empezó a ganarle a mi patrón. Le ganaba. Con eso que le digo, que rompía billetes de a 100, así rompía y ponía en línea. Menocchio. Él estaba a punto de echarle, pero ya estaba ganándole todo. Hay una apuesta que nunca se ventiló, se dijo, y por eso yo digo que le llevó y le hizo esto. La apuesta era que tu chica a mí y tu negocio, mi negocio yo. ¿Entendés la forma que te estoy diciendo? Yo te apuesto mi negocio y yo te apuesto fulana. Y por eso digo, porque la chica enseguida le llamó a Menocchio y le dijo. ¿Y quién ganó esa apuesta? Mi patrón. Increíble el relato de esta mujer que pasa a ocupar realmente el lugar clave, como si fuera un engranaje dentro de un mecanismo de investigación, digo, porque se encarga de mover absolutamente todo para que la policía pueda armar el plano de la investigación. Y esta investigación nos lleva también a una de las aristas de Menocchio y su gran poder adquisitivo. ¿Por qué tenía tanto dinero? En los últimos tiempos se dedicó a lavar precisamente activos en negro, producto del narcotráfico.
Crímenes ligados al lavado de dinero. Más de 260 millones de dólares. En los 3 asesinatos en los que aparece involucrado Luis Raúl Menocchio, de Eduardo Fidel Maciel y la joven Graciela Méndez en Paraguay, y de Claudio Javier Nossi en Corrientes, estaban en juego alrededor de 260 millones de dólares, según admitió el abogado defensor del principal sospechoso, Ernesto Tito González. La policía argentina sospecha que el negocio del gusano es el lavado de dinero, que incluso contaría con ramificaciones políticas. Según el letrado declaró a la prensa argentina que en los hechos de homicidio está en juego mucho dinero. En el primer caso, de Maciel y Méndez de Paraguay, 250 millones de dólares. Una operación en la que quedó como en el aire 100 millones y es cuando se genera la muerte de Maciel. En la operación para el lavado de 10 millones de dólares en Corrientes es cuando se produce la muerte de Nossi. Era su amigo. Menocchio negó en todo momento tener participación en el crimen de Maciel y Méndez. Según él, Maciel era su amigo, como su hermano. Lo calificó como un gordo divino que pesaba algo así como 120 kilos. Tito González ratificó que su cliente cobraba comisiones porque él hacía operaciones de esa naturaleza. El defensor de Menocchio agregó que su cliente se hizo llamar Hugo Jara porque buscaba una nueva identidad y por poco completa toda la tramitación y era una persona nueva en el mundo. Él tenía en ese entonces ya una serie de antecedentes por estafa, por lesión de confianza. Incluso nosotros, por los elementos que encontramos tanto en los lugares que íbamos allanando, había vestigios que efectivamente tenían evidencia que él tenía vinculación también con el narcotráfico, no como un narcotraficante en sí, pero sí como consumidor, ¿verdad? En las fiestas que hacía siempre había muchas drogas. Él fue procesado también por lavado de dinero. Yo tengo entendido que sí, entre los varios antecedentes que tenía en esa época ya había también ese proceso. Estaba vinculado con gente de mucho poder en esa época, mucho poder tanto en el gobierno como también en la farándula. Siempre estaba metido con gente poderosa. El lavado consistía en 10 millones de dólares y el gusano pretendía con este trabajo recuperar sus gastos en las cirugías a las que se sometió para cambiar el rostro. Cortamos brevemente crónica policial, caso Menocchio, y al volver tenemos la condena que le espera aún por cumplir hasta sus últimos días a Luis Raúl Menocchio. A la vuelta del corte. No fue hasta enero del año 2011 en que Menocchio quedó finalmente comprometido y fuertemente a un crimen, uno de los más horrendos que cometió ya en la Argentina, y sujeto a un proceso que posteriormente en el 2013 le lleva como 3 meses más o menos a afrontar el juicio oral, que lo pone con una cadena perpetua, ya sentenciada por jueces de la Argentina, y que lo cumple en una prisión de máxima seguridad en este vecino país. Así concluye la historia de una de las mentes criminales más fuertes de América del Sur, por ponerlo ya en un plano mucho más amplio, porque realmente cobró notoriedad no solo por lo que ocurrió en la Argentina, sino que también lo que cometió aquí en nuestro país. Finalizamos así la historia del hombre de las 1000 caras y los crímenes cometidos aquí en Paraguay y en la Argentina. Y no me despido sin antes, como siempre, agradecer a mis amigos de Óptica Carrón. Muchas gracias nuevamente por los lentes que luzco a diario y que me ayuda a afrontar el día a día en mi trabajo, en mis cuestiones particulares. Ellos están ahí en Cerro Corá y Tacuary, así que vayan a visitarlos, que están con muy buena promoción aún lo que queda del Día del Padre, con 30% de descuento en varias líneas de marcos de gafas de cristales. Muchas gracias siempre.
Gracias por acompañar también a ustedes este programa que ya en poco tiempo más va a cumplir un año. Nos vemos en el próximo capítulo.